quiero decirles que comparto con Getúlio el asombro por la cantidad de gente, la admiración, y naturalmente eso me provoca una primera reacción de enorme modestia, porque les cuento que todos ustedes, de una manera u otra, están vinculados con experiencias de integralidad. Y por lo tanto, me llevan una delantera muy grande. Yo no la tengo. Creo que no la tengo, al menos, y en todo caso, formalmente no la tengo. ¿Por qué me invitaron? No sé. Lo único que sé es que se los agradezco. Quizá porque el tema central es la producción de conocimientos y yo trabajo en la Comisión Sectorial de Investigación Científica y desde eso reflexiono. Entonces, con todas estas prevenciones y con los muy interesantes textos que son la base de esta reunión, empiezo preguntándome en torno a la cuestión de cuáles son los elementos constitutivos de la integralidad en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento. Todavía no la definimos. El término es un término ambiguo. Después veremos. Pero en todo caso, ¿cuál es? ¿Cuál es el corazón en la integralidad de la cuestión de la producción de conocimientos? Acá se dicen tres cosas, pero yo creo que la más importante es la del medio. Se habla de interdisciplina, de articulación de funciones, pero la del medio es diálogo de saberes. Yo diría que esa es una diferencia absolutamente instituyente, determinante, porque los investigadores, yo me considero tal en el área de las ciencias sociales, en mis temas, no nos preocupamos en principio por el diálogo de saberes. Nosotros investigamos. Es decir, hablando pronto y mal, nos hacemos preguntas, tratamos de responderlas como podemos, se lo contamos a otros. Y en eso que John Seaman define como ciencia, a saber, un acuerdo intersubjetivo entre pares, validamos lo que hacemos. Nadie construye conocimiento si no hay otro que reconoce que lo que uno construyó es aceptado por ese otro como conocimiento. Es obvio lo que estoy diciendo. ¿Bien? Pero en general lo hacemos en función de las preguntas que nos hacemos, porque nos parecen importantes por un conjunto de razones, y tratamos de contestarlas. Entonces, creo sí que la identidad de la integralidad en lo que tiene que ver con la cuestión de la producción de conocimiento, que creo lo que nos rodea aquí, tiene que ver con esta cuestión que se llama diálogo de saberes. Ahora bien, yo me pregunto, y todavía no sé bien qué es lo que me estoy preguntando, porque doy por barato que sé de lo que estoy hablando, cosa que no sé, a saber qué es producción de conocimiento. ¿Está? Pero avancemos un poquito, después vemos. ¿Hay realmente producción de conocimientos con otros? Todo depende. A ver, hay una cosa que es muy obvia. Cuando el otro es un par que sabe cosas distintas a las que sabe uno, léase interdisciplina, obviamente hay producción de conocimiento. Ahí la cuestión es el problema. No todos los problemas tienen naturaleza interdisciplinaria. En general tienen naturaleza interdisciplinaria los problemas que se alejan del paradigma reduccionista, los problemas que no son de, digamos, de micronizar la realidad y entonces en esa micra yo me hago preguntas y las respondo. Cuidado,
cuidado. El programa reduccionista de la ciencia ha sido fabulosamente exitoso. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, no tendríamos antibióticos si no hubiera habido un programa reduccionista de la ciencia. Y tampoco tendríamos todo lo que tenemos en la vida física, porque Newton será lo que ustedes quieran. Pero todos vivimos en un mundo newtoniano, porque recién nos acercamos al einsteiniano, a la velocidad de la luz. Entonces, yo no quiero simplemente tirarle piedras a un tejado, gracias al cual, y por culpa del cual también tenemos muchas de las cosas que tenemos. Lo que digo es que cuando hay problemas que realmente tienen un nivel de complejidad tal que lo que uno sabe, que ya no es Leonardo da Vinci, ni puede llegar a serlo, este mismo John Seaman que les comentaba, escribió un libro que me parece que tiene un título muy divertido, que habla de conocerlo todo acerca de nada, que es un poco la tendencia inevitable hacia esta micronización del conocimiento. Pero me estoy perdiendo, espera. Lo que decía era que cuando las cosas se hacen más complejas, cuando no alcanza con lo poco que sabemos cada uno de nosotros para abordar el problema, la interdisciplina aparece como la respuesta natural. Por supuesto, es la cosa más complicada que ustedes se puedan imaginar. Acá yo recuerdo una conferencia de Conde, que trabaja también en el Centro de Manejo Integral Costero, que comentaba la necesidad de la contratación de un psicólogo para contribuir a que sociólogos, ecólogos, biólogos, economistas, geógrafos trabajaran juntos, se escucharan, se pusieran en lo posible en el lugar del otro para poder entender. Estas cosas no son sencillas y estamos hablando de académicos. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir es, ¿hay realmente producción de conocimiento entre otros? Sí. Cuando esos otros son pares, aunque sean diversos, claramente sí. La pregunta es, ¿hay producción de conocimientos entre impares? La expresión conocimiento de pares en pares no es mía, es de un sociólogo venezolano que llegó a ser el primer director sociólogo, no médico, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Venezuela. Y él escribió un libro muy lindo que se llamaba CONICIT, Casa de Pares en Pares. ¿Qué quiere decir producir conocimiento con un impar? Cuidado que impar no es menos bueno que par, simplemente lo que quiere decir es que venimos de tradiciones distintas. No es solo que sabemos cosas distintas, yo quisiera ser clara en esto. Es mucho más que por supuesto sabemos cosas distintas. Nosotros nos ganamos la vida como docentes universitarios. Ese otro se gana la vida de otra manera. Nuestra función es producir conocimiento en tanto tal. Ese otro produce conocimiento de otra manera, como decía Cetrulo, en la supervivencia. ¿Es posible producir conocimiento entre pares en pares con ese tipo de otro? Yo creo que no es una pregunta que uno pueda contestar fácilmente y de manera no demagógica. Y les voy a decir la verdad, yo no sé. Yo no sé, porque en el fondo mi pregunta es, ¿qué es producción de conocimiento? Ustedes tratan de contestarlo aquí. La primera cuestión, digamos, me parece que es muy académica. Ustedes dicen, la producción de conocimiento implica que este conocimiento sea nuevo o original. Está claro. Aplicar conocimiento no es lo mismo que producir conocimiento. Es casi una definición de tipo formal. Pero después hablan de otras cosas. Por ejemplo, por algún lado ustedes dicen, la detección de problemáticas puede considerarse como producción de conocimiento. Afirman eso. No cabe ninguna duda de que si definimos producción de conocimiento también como detección de problemáticas, el diálogo de pares en pares produce conocimiento.
Es más, es un conocimiento de importancia fundamental. Yo no estoy segura que eso sea una producción de conocimiento. Yo creo que eso es un diálogo. Por eso me parece que diálogo de saberes es muchísimo más rico que producción de conocimiento. Porque el diálogo de saberes sí es posible, es claro y es fundamental. ¿Por qué tendría que vestirse con las galas académicas de la producción de conocimiento? ¿Qué le agrega al diálogo de saberes llamarlo así? No lo sé, estoy haciendo una pregunta. Yo estoy casi que pensando en voz alta delante de ustedes, lo cual es muy útil, pero bueno, ya les digo, ustedes de estas cosas saben seguramente muchísimo más que yo, más que yo. Tú, a ver, a mí me parece que esto es totalmente correcto. Yo creo que la detección de demandas es solo posible central. Y una función que no se cumple normalmente cuando uno investiga, cuando uno enseña, y no sé tampoco si cuando uno hace extensión por sí mismo. Es típicamente un emergente de una práctica integral, me parece. Ahora, dicho esto, ustedes dicen unas cuantas cosas por ahí que, que me complican un poco la vida. Por ejemplo, entre los elementos constitutivos de la producción de conocimiento, como ejemplo identificado, en las matrices de las cuales ustedes hablan, está el alcance del conocimiento producido. ¿Para quién es relevante, útil, valioso lo producido? Acá nos metemos en un berenjenal. Déjenme darles solamente una idea de por qué nos estamos metiendo en un berenjenal. Y yo lo que les pregunto es, ¿cuál es el horizonte temporal del concepto de utilidad? Si ustedes quieren algo que sea inmediatamente útil, inmediatamente válido, inmediatamente relevante, tenemos una agenda. Pero si ustedes quieren algo que sea fundamental para esa misma gente en que estamos pensando, les puede llevar 15 años. Yo les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es cubano. El investigador se llama Vicente Vélez Bencomo. Ese señor trabajó 15 años sin publicar un solo paper e inventó la primera vacuna sintética del mundo contra una enfermedad que sigue hoy matando del orden de 500.000 niños por año, aunque existe la vacuna. El Uruguay fue de los primeros países, hay que decirlo, que incorporó en su esquema de vacunación la vacuna biológica contra el Haemophilus influenza tipo B, que es el equivalente de la meningitis. ¿Por qué trabajó 15 años? ¿Y por qué quiso hacer la primera vacuna sintética del mundo? Porque la producción de vacuna biológica es muy cara. Y Cuba no tenía plata ni para pagarla importada, ni para hacerla en casa. En cambio, la vacuna sintética química es una vacuna de producción muy barata. 15 años. Entonces yo pregunto, cuando Vicente Vélez Bencomo empezó a trabajar en antígenos sintéticos, cuestión bastante abstracta de la química, ¿para quién era valioso lo que estaba haciendo? Pregunta, ¿para quién era valioso? O ustedes me dirán, claro, como Vicente Vélez Bencomo era cubano, y como atrás de Vicente Vélez Bencomo había una política de salud pública que sabemos que buscaba la justicia, entonces está justificado. Bueno, complicado. Entonces, cuidado con la pregunta acerca de la relevancia, porque la relevancia no es un concepto atemporal. Hay que preguntarse no solamente relevancia para quién, sino relevancia cuándo. Porque la ciencia y la investigación es una cosa complicada y lleva tiempo. Y los ejemplos son, yo le voy a dar solo uno que viene de mi viejo campo de la ingeniería. Había un señor que era un matemático absolutamente chiflado, allá por 1860, que se divertía que en vez de usar los 10 números que todos conocemos, el sistema decimal, armó un álgebra solamente con ceros y unos, que se llamó el álgebra de la lógica, o el álgebra de Boole, se llamaba Boole. Y bueno, unos 80, 100 años después, ese álgebra es el álgebra de la computación.
¿Para qué sirven las cosas? Es un tema muy complejo de medir. Se puede caer en un reduccionismo y en un cortoplacismo muy grande. Entonces, digo simplemente porque a ustedes lo dicen acá y entonces yo me hice preguntas al respecto. Y después plantean otra cosa que es compleja. Ustedes dicen, la producción de conocimiento depende de la validación de ese conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la producción de conocimiento depende de la validación? Digo, a ver, el conocimiento hay que comunicarlo, ¿no? Eso es cierto. Y ustedes dicen, esta validez depende, entre otras cosas, de cómo se produjo el conocimiento. Abordajes, métodos y metodologías. Yo no quiero entrar en esto, les digo, simplemente a primera vista no me resulta evidente. ¿Tá? Ahora, me gustaría volver un poquito sobre el tema del diálogo de saberes. ¿Es fácil el diálogo de saberes? Es de las cosas más complicadas que hay. Ahora estoy hablando del diálogo de saberes con el otro, es decir, en el sentido de la integralidad, con el impar. No hay muchos ejemplos en el mundo de diálogos de saberes realmente instituidos. Hay un ejemplo que es sumamente interesante. Les voy a contar 3. Y van a ver que los 3 están enmarcados en situaciones ideológicas muy fuertes. El primero ocurrió en el marco de la socialdemocracia sueca. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Utopía. El Proyecto Utopía es un proyecto organizado por los sindicatos de todos los países nórdicos gráficos. Ustedes saben que los gráficos son un sindicato muy aguerrido, en general son anarquistas. Y esta gente veía que llegaba la automatización y que la automatización estaba devaluando sus saberes, pero además de devaluarlos, estaba haciendo productos de mala calidad. Y lo que hicieron fue, con el apoyo del gobierno sueco, hacer una cosa totalmente al revés. En vez de ser los ingenieros los que definen las máquinas que después usan los obreros, fueron los obreros los que diseñaron las máquinas que construyeron los ingenieros. ¿Les parece que eso es un ejemplo de diálogo de saberes? ¿Ustedes dirían que sí? Yo diría que sí, que es un diálogo de saberes. ¿Está bien? Por supuesto, ¿cuál es el primer prerequisito? El respeto. Sin respeto, no hay diálogo, no hay diálogo de saberes, no hay diálogo de agua. Las máquinas se construyeron, no fue un éxito económico, pero mostró que se puede. Después el mundo real, el mundo capitalista puede destruirlo, pero las máquinas que se hicieron con el proyecto Utopía, hechas desde el saber de los obreros, fueron máquinas estupendas cuyo producto efectivamente era mucho mejor que el de la automación que andaba por ahí. Segundo ejemplo, también muy ideológico, Holanda después del 68, es decir, en los fermentales comienzos de los años 70 se armó lo que se llamaron los science shops. Eran espacios donde los sindicatos dialogaban con investigadores universitarios a los efectos de plantear problemas. Es decir, era típicamente una situación de identificación de demanda. No fueron un éxito. ¿Por qué no fueron un éxito? Porque era un diálogo ficticio, en el sentido que el tipo de demandas que traían los trabajadores no interpelaban los saberes de los universitarios. Eran más bien cosas tipo consultoría, puntuales, que no requerían investigación. Pero bueno, es un ejemplo. Tercer ejemplo, muy ideológico, el programa PIT-CNT-UDELAR. ¿Lo conocen? ¿Saben lo que es? La universidad tenía, digamos, es básicamente lo siguiente: se trabaja con el PIT-CNT, se relevan demandas, se le dicen a los universitarios quiénes de ustedes pueden contestar esas demandas, se trabajan, se elaboran proyectos y se hace la investigación. ¿Ustedes dirían que eso es un diálogo de saberes? Uno podría decir que sí, ¿no?
Digo, es un tipo de diálogo distinto del que ustedes están hablando, del que ustedes conocen. ¿Es fácil? No, no es fácil. Estuvimos, y acá hablo en primera persona, porque yo estuve, casi 8 meses reuniéndonos semanalmente con el PIT-CNT para tratar de entender qué problemas tenían, cómo podíamos entender los problemas y jugar digamos, de volante y llevarlos a otra parte. A veces aparecían problemas, a veces que después nunca se tradujeron en problemas. Me acuerdo, Sindicato Único de la Aguja, el problema de las sillas donde trabajan las operarias. Cómo diseñar una silla ergonómica que realmente soporte el tipo de trabajo que hacía una trabajadora de la aguja. Eso no terminó en un proyecto. En general, buena parte de las preguntas venían del área mucho más económica. Sí. Cosas por el estilo. Hemos estudiado toda la vida a los pobres en este país, ahora queremos estudiar a los ricos. Pero a mí, y ahora sí voy a hablar como CSIC, a mí me interesa, a la universidad le interesa y por eso estoy yo ahí, que todas las áreas del conocimiento florezcan, que todas las áreas del conocimiento tengan oportunidades para desarrollarse. Un ecosistema empobrecido en materia cognitiva es un tiro en el pie para el desarrollo. Y estoy hablando de todo. Ahora, a veces es más fácil, en algunos campos, permitir que se desarrolle un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, y es mucho más difícil permitir que se desarrolle un ingeniero o un bioquímico. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener clara. A todos nos tiene que interesar que todos los conocimientos se desarrollen. Entonces, en este tema del diálogo de saberes, tenemos que pensar cómo le damos espacio a todo eso. Hay un tema adicional, no sé si, yo se los dejo para que lo piensen. Hay un gran historiador económico que se llama Moquir, historiador fundamentalmente de la Revolución Industrial. Y él plantea que hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento acerca del qué, el conocimiento del qué y del por qué. El conocimiento que trata de explicar lo que existe, se llama conocimiento omega, y otro que se llama el conocimiento lambda, asociado al cómo. El tipo dice lo siguiente: la esencia, la transformación radical de la revolución industrial ocurre porque el conocimiento lambda y el conocimiento omega dejan de ir por caminos separados y se fertilizan mutuamente. Porque ¿qué pasa? Cuando solo se tiene conocimiento lambda, cuando solo se sabe cómo hacer las cosas, ¿saben cómo avanza el conocimiento? Por prueba y error. Porque no hay un factor explicativo. Entonces yo les pregunto a ustedes, nosotros se supone que nosotros, los pares, sabemos hacer conocimiento lambda. Perdón, sabemos hacer conocimiento omega. Disculpen. Muy bien, me está siguiendo con mucha atención, compañero. Es que me hace perder los apuntes. Me corrige, muy bien. Nosotros sabemos hacer conocimiento omega. ¿Cómo nos casamos? ¿Cómo nos imbricamos? ¿Cómo hacemos fertilización cruzada con un otro impar que sobre todo tiene conocimiento lambda? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, yo no sé cómo se contesta. Por eso, mucho más modestamente, y con el mayor respeto y con la mayor avidez por necesidad de dialogar con esos otros saberes en esta función de generación de nueva gente, es que creo que la integralidad dialoga con la investigación convencional. Cuidado, la investigación convencional es muy importante. Claro que no es la única, pero es muy importante. El problema es cómo la ayudamos a esa pobre investigación convencional que está
ensandwichada, estrechada entre los intereses de los que tienen dinero para pagar la agenda, la evaluación académica que solamente mide cuántos papers publicás en la revista de factor H número 100, que te echa del sistema de investigadores si no haces eso, y que, pero que eso, pero que tiene sus lógicas propias y tiene lo que dar. No hay respuestas a ninguna pregunta prácticamente sin el aporte de la investigación convencional, no nos equivoquemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa investigación convencional cambie de agenda, aunque no sea de manera radical, aunque solo sea diciendo, acá hay una ventana que acabo de abrir y por esta ventana entran otras brisas? Bueno, yo veo la integralidad en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento así. No tengo mucho más para decirles, ustedes dirán que son los practicantes de esta cosa, si esto que les digo les hace algún sentido. Pero yo creo que sí hace sentido y que en esa dirección las prácticas integrales tienen en sí mismas una promesa de cambio realmente fundamental.